Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a estos webinars de Asufin. En este caso vamos a hablar del complemento de paternidad y lo vamos a hacer con el abogado Jaime Codón, que ahora os lo presentaré. Pero antes de eso, antes de entrar en materia, como sabéis, en Asufin los webinars que organizamos tienen una parte de presentación que organiza, que hace el ponente, en este caso Jaime, va a explicar todo lo relativo al complemento, nos va también a hablar de nuevas sentencias, ¿no? Y novedades desde la última vez que hicimos un webinar de esta temática, que igual algunos de los que os estáis conectando ya asististeis también la última vez. Y después pasaremos a una parte de preguntas y respuestas en las que responderemos todas vuestras dudas en directo, resolveremos todas las cuestiones que nos hagáis. Entonces, para facilitarnos esa labor y que no se nos quede ninguna pregunta en el tintero y podamos responder a todas, os vamos a pedir que lo hagáis a través de aquí, del menú de preguntas y respuestas, justo debajo de vuestra pantalla. Hay un botón que pone preguntas y respuestas, hacéis clic allí y os va a aparecer ya un apartado en el que poner vuestra pregunta. Así al final de la presentación, pues podremos leerlas en voz alta y en directo para responderlas y también, pues eso, resolver tanto la duda de la pregunta de la persona que ha puesto la pregunta como las de todos los asistentes en general, que vemos que os vais conectando. Vamos a, Vamos a ver si ya veo por aquí que os vais conectando. Así que yo creo que ya sin más dilación, ya no me enrollo más y doy paso a Jaime, que ya lo tenemos por aquí, para que empiece con la presentación. Hola, buenos días, Clara. Buenos días, Jaime. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarnos y a todos vosotros por asistir, lo primero de todo. Como siempre, es un placer. Voy a hacer una pequeña presentación de todo lo que es la solicitud del complemento y lo voy a hacer desde un punto de vista, un enfoque mucho más práctico, de manera que podáis pues, resolver las dudas que suelen pasar cuando tenéis este tipo de lo pido, no lo pido, ese tipo de dudas. Pues yo os vamos a invitar a hacerlo y os vamos a explicar cómo hacerlo de la manera más sencilla. Para eso he preparado una pequeña presentación que os voy a poner ahora a continuación y enseguida empiezo con la exposición. Vale, perfecto. Clara, corrígeme si se ve correctamente y ya sigo con la exposición. Se ve perfecto. Vale, perfecto. Ahora, como no me veo, muchas gracias, Clara. Pues nada, lo que decía, en primer lugar, muchísimas gracias a Sufin por haberme permitido de nuevo volver a hablar del complemento. Ser ya varias veces panelista con vosotros, pues oye, siempre me llena de orgullo y es una forma de reconocimiento que yo estoy encantado de participar. Y supongo que es en parte porque siempre os hago caso, como por si no lo sabéis, Asufin siempre está muy preocupado con el tema de que se explique de la manera más llana, más práctica posible todo este tema de complementos o temas jurídicos que a veces son tediosos, pues oye, para cumplir esa labor asociativa que tiene la propia asociación de intentar explicar bien las cosas. Así que os prometo que salvo un artículo que veo necesario leer jurídico, lo demás lo vamos a explicar todo de la manera más llana y más práctica posible. Como bien os decía Clara, según os vayáis conectando, bueno, esto estará grabado y si no tenéis alguna duda que no es resuelta ahora en directo, no dudéis en escribirla luego por el correo electrónico o en el mismo chat, que posteriormente nosotros, si tenemos vuestros datos, pues os resolveremos gustosamente, aunque sea por escrito. Y ya, sin más dilación, voy a empezar a explicar cómo está el estado actual de la solicitud del complemento de maternidad para los hombres. ¿De acuerdo? Bueno, como sabéis, en primer lugar, es muy importante delimitar el ámbito temporal que el complemento se puede solicitar. Y este es el ámbito en el cual una persona ha recibido la jubilación, la pensión de viudedad o su incapacidad permanente mediante una resolución desde el año 2016, desde principios del 1 del 2016, hasta la fecha que, digamos, este complemento es eliminado por una nueva ley que lo sustituye, que eso es el 3 de febrero de 2021, ¿de acuerdo? Entonces, durante ese rango de aplicación, se puede solicitar todos los varones que no lo hayan hecho, independientemente de si su cónyuge, su esposa lo ha solicitado, ellos pueden igualmente solicitarlo y lo tienen que hacer en ese rango. Pero bueno, lo primero de todo, como todas las buenas historias, es empezar desde el principio. Y en este caso, me vais a permitir que os lea el único artículo que entiendo yo que es muy interesante su lectura, que es el cual reconoce la pensión, digamos, el complemento a la pensión por maternidad, de maternidad en este caso, que se llamaba,
por la aportación demográfica que las mujeres tenían en las seguridad social. Es que es muy curioso, por eso os lo voy a leer y luego pasamos ya seguidamente a comentarlo, ¿de acuerdo? Decía el artículo 60.1 de la General de Seguridad Social que se reconocerá el complemento de pensión por su aportación demográfica, tal y como os decía, a las mujeres que hayan tenido hijos biológicos adoptados y sean beneficiarias de cualquier régimen de sistema de seguridad social. Es decir, que, bueno, se refiere tanto a pensiones contributivas como incapacidad permanente, jubilación, etcétera. El caso está en que esto es muy curioso porque ya la ley en sí tiene que ser muy precisa. Entonces, cuando tú lees un artículo en el cual dice se reconocerá a las mujeres, está claro y que es completamente excluyente de la mitad de los pensionistas, esto es, los varones. ¿Por qué dicen además en ese artículo, si os fijáis, es una cosa que es muy curiosa, dan como la motivación de por qué lo hacen? Estos artículos normalmente son muy sencillos, se reconoce un complemento por tal, por cual y punto, porque el derecho tiene que ser exacto, como os decía. Pero en este caso, lo que nos vienen a decir es que se reconocerá por su aportación demográfica, es decir, nos empiezan a incluir una serie de criterios biológicos respecto al motivo de la concesión, y esto no puede ser por otra cosa, que no sea porque ya les chirriaba un poco al legislador en ese momento que estaba haciendo la ley, supongo que diría, oye, es que es un poco bestia dejar a la mitad de la población simplemente por razón de género sin cobrar este complemento. Entonces, por eso se inventaron, digamos, una justificación biológica y, en este caso, que es la aportación demográfica de las mujeres, la cual también es discutible desde el punto de vista biológico, porque el hombre obviamente es progenitor. Está claro que la carga de la gestación siempre será de la mujer, la carga más importante, pero eso no quita que el hombre es progenitor, por lo tanto, es, digamos, un argumento un poco falaz. Dicho esto, nosotros no estamos aquí para resolver argumentos biológicos, sino jurídicos. Entonces, pues efectivamente, hubo una persona, en este caso hubo un hombre, en este caso un varón, que en 2016, tras haber recibido una pensión, en este caso era por incapacidad total, permanente del 100%, ya sabéis, como os he reiterado, que se puede tener tanto la pensión, el complemento de la pensión, tanto viudedad como incapacidad, como, por supuesto, la jubilación, que es, digamos, el supuesto más común. En ese caso, este señor que había recibido ya la resolución decide recurrirla, ¿de acuerdo? Acude a los juzgados. En este caso, bueno, ya sabéis que para recurrir o para solicitar un complemento, primero tienes que solicitarlo, luego os explicaré al detalle del procedimiento administrativo, pero bueno, para que lo sepáis, luego lo tenéis que solicitar, después de solicitarlo tenéis que recurrirlo muchas veces y luego ya puedes acudir al juzgado. Pues este señor, finalmente, después de recorrer todo el procedimiento administrativo, acude al juzgado, en este caso al social número 3 de Girona, el cual el juez, cuando ve el asunto en el cual un individuo que ha reconocido, que tiene reconocida su pensión, en este caso por incapacidad, dice que no tiene derecho a complemento simplemente por la razón de ser hombre y que está siendo discriminado por razón de sexo. Entonces el juez inmediatamente para la tramitación del procedimiento en una facultad que tienen ellos, que es parar el procedimiento y hacer una consulta al Tribunal de Justicia Europeo. ¿De acuerdo? Esto se llama cuestión prejudicial y es una potestad que tienen todos los jueces de la Unión Europea, porque sin entrar en detalles jurídicos, pero para que hagáis una idea, en nuestro sistema o ordenamiento jurídico es como una pirámide, ¿de acuerdo? En donde en la cima de toda la pirámide está el Tribunal Europeo, que a su vez dicta resoluciones que son vinculantes, mejor dicho, que son, hay que transponer a cada ordenamiento jurídico de cada país, en este caso en España, a través del Tribunal Supremo, que es el tribunal que a su vez manda, por así decirlo, a todo el resto de juzgados y tribunales. Pues decide presentar esta queja, esta cuestión, y decir que si acaso no atenta esto contra el principio de igualdad consagrado tanto en la Constitución española como en los principios del propio derecho comunitario, que es inclusive más antiguo que nuestra propia Constitución. Y así las cosas, pasa un tiempo y el TJUE, el Tribunal de Justicia Europeo, lo que llamamos TJUE en abreviación, expone una sentencia el 12 de diciembre de 2019 en la cual dice que efectivamente existe una discriminación por género, que por razón de sexo en este caso, y que por lo tanto ese artículo 60.1 es contrario a los principios dispositivos de la Unión y debe ser reformulado. ¿De acuerdo? Es muy importante también que sepamos que el Tribunal Europeo no conoce las leyes nacionales. Conoce las leyes comunitarias. Entonces, en muchas ocasiones
se comporta o sus resoluciones son muy crípticas, muy digamos, ¿cómo podría decirlo? Que no quieren mojarse del todo porque no quieren cometer un error jurídico, a lo mejor, de decir una cosa que en España es de otra manera. Entonces son un poco como antiguamente eran los oráculos, el oráculo de Delfos en Grecia, que iban a visitar reyes y decían, ganaré esta batalla, seré rey, mi hijo será rey, y contestaban como que sí, pero con, depende de si la luna cambia, o sea, quiero decir, se reservaban ese, digamos, misterio para no caer en errores manifiestos. Entonces, el obligado realmente a transponer esa sentencia europea es el Tribunal Supremo, que es el que conoce nuestro ordenamiento jurídico en España. Y el Tribunal Supremo, tras la sentencia del 12 del 12 del 2019, así lo hace, ¿de acuerdo? ¿Y cómo lo hace? Pues a través de una nueva sentencia que se llama, o sea, sentencia las puede haber normales o plenarias. La diferencia que hay es que las sentencias plenarias del Supremo se reúnen todos y luego dentro de las sentencias plenarias se reúnen también para hacer lo que se llama una sentencia de unificación de doctrina, que es cuando hay varias disposiciones distintas, pues para dar un criterio uniforme. Entonces, el Supremo en una primera sentencia pues transpone todo lo que os he comentado del complemento de maternidad y posteriormente sucede que la Seguridad Social, cuando dice, vale, estamos obligados a dárselo a los hombres, lo aceptan, pero lo que vienen a decir los letrados y los juristas de la Tesorería Seguridad Social, recurriendo de nuevo a esta sentencia, es que bien, el ámbito de aplicación ahora va a ser para todos los pensionistas que lo soliciten independientemente de su género. Pero claro, como no se han declarado inválidos el resto de artículos y procedimientos de la Ley de la Seguridad General de la Seguridad Social, pues entonces lo que tenemos que decir es que todas las reclamaciones que nos hagan a partir de ahora están prescritas, porque desde que tú recibes la resolución de la pensión tienes 3 meses únicamente para reclamar. Por lo tanto, aunque me vengan ahora los varones a reclamar este complemento, ya se les ha aplazado el plazo. Entonces, ¿qué pasa? Que el Supremo tiene que sacar una nueva sentencia. Esta nueva sentencia es la que tenemos en pantalla, que es la de unificación de doctrina de 30 de mayo de 2022, que es, digamos, la sentencia que va a misa, por entendernos y no extendernos en este tipo de cosas. Esta sentencia lo que hace es señalar que será de aplicación retroactiva con objeto de garantizar el derecho de igualdad y, por lo tanto, el plazo que se va a usar de prescripción no es el administrativo de 3 meses desde la resolución, sino que será un plazo de 5 años desde el momento en que se publicó la sentencia del 2019, que era la del 12 del 12 del 2019, y que es con la que el TJUE señalaba o decía que esto era inválido. Por lo tanto, habría que contar desde ese día, que es lo que se llama dies a quo, 5 años hasta, en este caso, pues sería diciembre de 2024, cuando la gente tendría plazo para reclamar. ¿Qué pasa? Que esto, como siempre, el derecho va mutando, es mutable y pese a que el Pleno del Constitucional, perdón, del Supremo dijo esto, posteriormente sale una segunda sentencia, supongo que por otro recurso, este no lo tengo controlado, pero es del TJUE, del Tribunal de Justicia Europeo, que es de 2023, del 14 de septiembre, que dice que inclusive que no 5 años, sino que es imprescriptible. Entonces, ahora estamos un poco en esa dicotomía desde el punto de vista jurídico, que es una de las novedades que luego trataremos al final, de encuadrar de cuál es la prescripción. Dicho esto, en ambos casos, la solicitud, la posibilidad de solicitar el complemento está plenamente vigente, mínimo, mínimo, si no más, hasta el propio diciembre del 12 del 12 del 2024. Otra cuestión que es muy interesante y que añadió el Tribunal de Justicia Europeo en esta segunda sentencia de 2023 es que además, en caso de que la Seguridad Social se oponga a la solicitud de un pensionista del complemento, de reconocimiento del complemento de paternidad, tiene derecho a que se le indemnice, además de pagarle, obviamente, todas las cantidades atrasadas y, por supuesto, el complemento durante toda su vida, además de propina, por así decirlo, tiene derecho a que se le indemnice con una indemnización que el Supremo ha fijado, porque, como digo, el europeo no lo fija, pero eso lo transpone el Supremo, y que ha fijado en 1.800 euros. Esta indemnización se entiende que es una forma, pues, de sufragar los gastos jurídicos que se puedan incurrir con este tipo de procedimientos. Máxime por una razón, y es que, a diferencia de otras jurisdicciones, la jurisdicción social siempre no tiene costas, que las costas son los honorarios, abogados, profesionales del derecho, procuradores, etcétera, intervinientes o no en el procedimiento, que hayan participado y que está condenado, digamos, el que ha perdido,
a abonar como resarcimiento al vencedor. ¿Qué pasa? Que la Seguridad Social, hombre, las leyes, sin entrar a valorar si son mejores o peores, pues benefician evidentemente a la Administración, porque en este caso no hay costas. Y de esa manera, el Tribunal Europeo nuevamente intenta restablecer el equilibrio, diciendo que además se fija una indemnización, que en este caso el Supremo automáticamente, o sea, que se puede pedir automáticamente, quiero decir, en la demanda, ha fijado en 1.800 euros, más allá de las cantidades pendientes de abono, por supuesto, y los futuros pagos. Así las cosas, la prescripción, ya detallada la prescripción, que luego al final me voy a detener un poco más con eso y con otras cosas que han sido controvertidas últimamente, podemos ver quiénes son los beneficiarios, quién pueden pedir el complemento de paternidad y cómo pedirlo, sobre todo, que es lo más importante, ¿de acuerdo? Pues en este caso, como os decíamos, y hemos dicho al inicio del webinar, el horizonte temporal que se puede solicitar este complemento es desde el 1 de enero de 2016 hasta el 3 de febrero de 2021. ¿De acuerdo? El segundo requisito que tengas, aparte de que te hayas jubilado, hayas recibido la pensión barra... Cuando digo jubilado me refiero, por supuesto, pensiones, incapacidad y tal, o que lo hayas recibido en esa fecha y que antes de esa fecha, es decir, antes del 1 de enero de 2016 o de cuando tú hayas recibido, en este caso, imaginaros, por ejemplo, en 2018, la resolución que te reconoce la pensión, hayas tenido los hijos. Es decir, los hijos no pueden ser posteriores. Inclusive si tienes uno antes y luego ya dices, pues ahora tengo dos a partir de después de la resolución, ya no se puede. O sea, tienen que ser los hijos, tienen que ser previos, ¿de acuerdo? A la publicación de esta ley, que fue el 1 de enero de 2016. O sea, durante ese rango ya tienes que tener al menos dos hijos. Ahora os explicaré luego un poco los porcentajes y todo eso para lo que es la reclamación, pero eso es importante. Por supuesto, no tienen que ser hijos biológicos, pueden ser hijos adoptivos sin ningún género de dudas, ¿de acuerdo? Y por último, además de eso, tienes que tener reconocida, pues obviamente, la pensión de jubilación, incapacidad permanente. Y también hay unos supuestos que luego os voy a tratar más en detalle, pero también se permiten jubilaciones forzosas anticipadas en ciertas profesiones que tienen, digámoslo así, pues una jubilación prematura por peligrosidad, minería, etcétera y tal. En esos casos se puede solicitar, siempre que cumplas esos requisitos, el complemento sin ningún problema, ¿de acuerdo? También esto, por supuesto, están incluidos otros, no solo trabajadores por cuenta ajena, sino también funcionarios autónomos tienen perfectamente derecho reconocido a solicitarlo, ¿de acuerdo? Y luego, por último, tú lo que tienes que hacer es acudir a la Seguridad Social, realizar una solicitud en la cual acompañas la documentación exigible, que normalmente, aparte obviamente de tu DNI y tal, suele ser el reconocimiento de la pensión y también la partida de nacimiento, el libro de familia o algo que acredite que eres el padre progenitor de dos, tres, cuatro hijos, los que sean. Con esta solicitud ya presentada a la Seguridad Social, se inicia lo que se llama el procedimiento administrativo. En las solicitudes, aparte, esta es la documentación que os he comentado que es obligatoria, pero es que además, aparte, si quieres, puedes añadir documentación accesoria. Esto no es obligatorio ya, pero en derecho todo lo que abunda no sobra. Quiero decir que, pues que pueden ser refuerzos, pues yo qué sé, pues nóminas, declaraciones de la renta que reflejen la disminución de ingresos por la baja de paternidad, informes médicos, cualquier cosa que tengas a este respecto siempre es bienvenida, aunque como ya se ha, digamos, disipado la duda jurídica de si el hombre tiene derecho a este reconocimiento, pues son documentos accesorios que si no los tienes, con tener simplemente el libro de familia y la certificación de la jubilación, prácticamente lo tienes todo hecho para presentar la solicitud inicial. Lo que os decía, el procedimiento, y esto es importante, que el procedimiento administrativo es un procedimiento previo al procedimiento judicial. Es decir, primero tienes que pedir al propio órgano que te reconozca este complemento y si te lo deniega, le tienes que recurrir a este propio órgano, léase la Seguridad Social, y ya posteriormente, si te lo vuelve a denegar de nuevo, pues ya tienes que acudir a los juzgados de lo social de la ciudad donde residas. ¿Qué pasa? Que el procedimiento administrativo es muy importante por temas de plazos y ahora os explicaré el porqué. Por eso, de todas formas, nosotros a través de Asufin lo tramitamos todo desde el inicio hasta el final para que no tengáis que preocuparos por estas cosas. Y es que hay un, digamos, peligro, el mayor peligro de que no te concedan el complemento de paternidad es precisamente que se te pase un plazo, más que el propio fondo del asunto de si eres varón o no, es si se te pasa un plazo. Y os explico por qué.
A diferencia de otras instancias, otros estamentos, en el derecho la administración en general, la administración del Estado, tiene la prerrogativa de poder no contestar a tus reclamaciones, que es lo que se conoce popularmente como silencio administrativo. El silencio administrativo jurídicamente se interpreta como algo negativo, es decir, si no me han contestado a una solicitud, se entiende que me han desestimado. Pero claro, ¿cuánto plazo tiene que pasar para que se entienda que se me han desestimado? O bien, ¿cuánto plazo tengo para el caso de que me respondan, en este caso negativamente, diciendo que no procede el complemento por los motivos que sean? ¿Cuánto plazo tengo para recurrir? Ahí está el problema, porque si te responden, aunque sea diciendo que no, por lo menos en la respuesta, en la resolución, te ponen tienes 30 días para recurrir, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que si se te pasan estos 30 días, que es lo que decía que eso es tan importante, pierdes, no es que pierdas el derecho, sino que se entiende que has aceptado, te has aquietado a esa resolución que te deniega la percepción del complemento y por lo tanto ya tu derecho a reclamar ha finalizado. Entonces, obviamente ahí tienes 30 días, que es importantísimo cumplir los plazos para hacer el siguiente recurso, que se llama solicitud previa, reclamación previa, perdón, que es el segundo paso, pero antes de eso también tenemos que ver qué pasa cuando no te contestan, que es lo que os decía al principio. Pues bien, si recibes silencio administrativo, ha habido discrepancias, pero la norma más aceptada es que sean, desde que tú presentas la solicitud, tienen que pasar 3 meses hasta que tú entiendas que te han desestimado la reclamación por no haberte contestado, que es el silencio administrativo, ¿de acuerdo? Y pasados esos 3 meses, tienes ya 30 días, al igual que si hubieses recibido una resolución, para poder reclamar el recurso a este complemento, ¿de acuerdo? Entonces, eso es el paso, digamos, más importante, el primer paso, que es solicitarlo. Si en este caso habéis recibido una denegación y estáis en los plazos que hemos comentado, tienes la obligación de presentar un recurso, que es lo que se llama reclamación previa al juicio, reclamación previa judicial. Y es un recurso ante el mismo órgano que lo dicta. ¿Qué pasa? Que aquí, del mismo modo que antes, tienes otros nuevos plazos que son tanto si responden como si no. A los 30 días que haya pasado, en este caso, la presentación del recurso, tienes el derecho a presentar demanda en el juzgado. Del mismo modo que si no presentas demanda en el juzgado, se entiende que te has vuelto a quietar en esta segunda instancia y por lo tanto ya pierdes tu derecho. Por eso digo que es tan importante casi ir desde el principio de la mano y no tener ese problema o dejárselo a su fin que se encarga de este tipo de cosas para que no tengáis que estar pendientes de los plazos procesales con los riesgos que ellos conllevan. Y ya, en caso de acudir al juzgado, es cuando, además de solicitar la evolución del complemento, cantidades atrasadas más el aumento de la pensión, se solicita la famosa indemnización de los 1.800 euros, que esto ya es en sede judicial, ¿de acuerdo? Que es, digamos, la aplicación. Si te estiman el complemento, te estiman los 1.800 de manera automática. Lo dicho, pues pasado esto, una vez que recibas la sentencia, en este caso del juzgado social de la ciudad que te corresponda, lo que hacen es reconocerte, obviamente, el complemento y la indemnización que he señalado y calcular el complemento en función a tu base imponible de la pensión por el número de hijos que tengas. Me explico. El complemento se empieza a dar a partir de 2 hijos, o sea, por eso es en plural, quiero decir, no es un hijo, es a partir de que tenga varios hijos. 2 hijos, 3 hijos, tal. 2 hijos en concreto es la situación más frecuente en España, de hecho, es un 5% de revalorización sobre el importe final de tu pensión. En cambio, si tienes 3 hijos, tienes hasta un 10% de revalorización sobre tu pensión. Y ya 4 hijos o más, tienes un tope del 15%, independientemente de ya el número de hijos que tengas. Pero bueno, por eso digo, las indemnizaciones, mejor dicho, los complementos, varían y oscilan entre el 5 y el 15% de tanto las cantidades atrasadas, es decir, si tú te has jubilado en 2020, te deben las cantidades atrasadas, como si es de 2016 o es hasta el 2021, quiero decir, ahí están todas las cantidades que correspondan de manera atrasada. Y por supuesto, desde que cobras a futuro. Entonces, esas cantidades más la indemnización es el importe que percibes.
¿El problema que hay con esto? Ninguno. O sea, quiero decir, en el sentido de que tú puedes cobrar esta pensión y puedes tener, por ejemplo, de manera accesoria la pensión de viudedad, porque es la única pensión que, digamos, se puede cohabitar con otra pensión, siempre y cuando no te excedas del límite máximo, que entonces se aplican los recortes que ahora os comentaré. También puede pedirlo, haberlo pedido tu mujer en el 2017 y ahora tú en el 2024 que estamos, pedir la otra parte y no afecta una a la otra, etcétera, etcétera. Es decir, que son complementarias, se pueden pedir por ambos progenitores sin ningún tipo de problema. Y luego hay que respetar, eso sí, el tope de la pensión. Creo que ahora son, es que como esto cambia, ahora son 3.000 euros. 2.800 eran en el último webinar que estuvimos haciendo sobre esto, y ahora creo que con los ajustes que ha habido, etcétera, de IPC y tal, es un 3.000 euros. Y además nos sirve muy bien como referencia para tener un número redondo. El que tenga esta pensión máxima de 14 pagas de 3.000 euros tiene derecho también al complemento de paternidad. Lo único que tiene una reducción desde que llega al tope del 50%. Me explico. Si una persona cobra 2.800 y el tope es 300 y le conceden 400 euros de complemento de paternidad, realmente solo va a cobrar los 200 primeros hasta los 3.000 y luego de los 3.000, que tenía que cobrar 3.200, va a cobrar el 50%, es decir, 3.100 euros. No está mal, quiero decir, se sigue pudiendo pedir, te lo minoran un poco, pero es perfectamente factible y no hay ningún problema en solicitarlo de la misma manera. Y solo te reducen el 50 en la medida que se supere ese importe, o sea, no por todo, ¿de acuerdo? Luego, también eso te puede pasar que te pueda permitir llegar al importe máximo y, como digo, es perfectamente compatible con otro tipo de pensiones, ayudas, complementos sin afectarlos. O sea, que es algo, digamos, que evidentemente interesa pedirlo porque es un derecho reconocido y que realmente se hace cerceno. Esto es un poco el procedimiento final administrativo que hay que hacer para solicitar el complemento. ¿Qué pasa? Que como todo en derecho, pues por eso existimos abogados, existen discrepancias respecto a aplicación y tal. Actualmente, el campo, digamos, de batalla ya no es el si soy hombre tengo derecho al complemento, que eso está absolutamente ya decidido, sino qué pasa tanto con los que han tenido jubilaciones anticipadas como aquellas personas que han tenido jubilaciones anticipadas pero forzosas, es decir, jubilaciones anticipadas voluntarias y jubilaciones anticipadas forzosas. ¿Pueden o no solicitar el complemento? Pues aquí ha habido una novedad y es del Tribunal Europeo. Esta vez no es favorable, digamos, a nuestros intereses, tampoco es perjudicial, y ahora os explico por qué, que lo que viene a decir es que no es, digamos, anticonstitucional el hecho de que no se dé el complemento a una persona que se ha jubilado voluntariamente con carácter previo. ¿Por qué? Porque eso es, digamos, una prerrogativa normativa que no ha sido sometida, no afecta a la igualdad. Por lo tanto, ellos no se oponen a que no se conceda. ¿Qué pasa? Que como sabéis, pues nuestro sistema judicial, desde las más bajas instancias, es decir, desde la provincia hasta que llegas al Supremo, es un poco, y sí que se me entienda como algo peyorativo o despectivo, es un reino de taifas. Y me explico por qué, porque cada comunidad, cada ciudad tiene sus tribunales superiores de justicia, las comunidades deciden unas cosas unas y otras. Pues así las cosas, lo que queda claro básicamente en todas las comunidades es que se reconoce el complemento si la jubilación ha sido forzosa, eso no hay ninguna duda. Pero hay discrepancias muy grandes entre lo que dicen unas comunidades autónomas, los tribunales superiores de justicia de unas comunidades autónomas con otras, respecto a la jubilación anticipada. Por ejemplo, si nos vamos a Asturias o nos vamos a Cataluña, se está reconociendo esta facultad de solicitar el complemento, inclusive aunque sea anticipado. Hay otras regiones, por ejemplo Castilla y León, que dicen que no. Entonces, digamos que es algo que está todavía en boga y en liza, pero lo que yo tengo claro y lo que recomiendo, igual que cuando me pregunta un cliente, un familiar, un amigo, un conocido, por esto digo, lo que no puedes hacer es no reclamarlo, porque el no ya lo tienes, pero esto no te va a suponer unos costes, ya que no hay condena en costes, como os he hablado antes, y es una pelea que a lo mejor merece la pena darse, porque a mucha gente pese a las noticias negativas que han salido por algún lado y otro, lo están resolviendo y lo están dando y yo lo he visto así. Por lo tanto, yo recomendaría, evidentemente, que se plantease también la posibilidad de solicitarlo o sea, de situaciones que no son las, digamos, habituales o las reglamentadas por la ley. Dicho esto, por mi parte, yo no tengo, vamos,
vamos, me podría extender más en lectura de sentencias, etcétera, pero no tengo en este caso ningún problema ya en atender o en responder vuestras preguntas. Por eso voy a quitar el uso compartido de la pantalla y a continuación, pues si Clara me lo indica, tenemos preguntas, etcétera, pues dentro de lo que yo sepa y pueda explicaros, encantado de resolverlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jaime. Yo creo que ha resuelto bastante las dudas que pudieran tener los usuarios. Ha sido bastante clarificadora. De todas maneras, sí que tenemos ya alguna pregunta por aquí.